Diseño del tabernáculo, capítulo 26. Harás en el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata. Les bordarás querubines, obra de diestro artífice. Cada cortina tendrá una longitud de 28 codos y una altura de 4 codos para cada cortina. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas se unirán la una a otra, la una con la otra. Y también las otras 5 cortinas se unirán la una con la otra. Confeccionarás también lazos de tela teñida de azul en el borde de una cortina, en el extremo por el cual se unen, y del mismo modo los harás en el borde de la otra cortina, en el extremo por el cual se unen. Harás 50 lazos en el borde de una cortina y harás 50 lazos en el borde de la otra cortina, en el extremo del enlace, y los lazos se corresponderán el uno con el otro. También harás 50 ganchos de oro para que unas las cortinas una con la otra, a fin de que el tabernáculo forme un conjunto. Además harás una cortina de pelo para la cubierta del tabernáculo. Harás 11 cortinas. Cada cortina tendrá una longitud de 30 codos y una anchura de 4 codos para cada cortina. Las 11 cortinas tendrán una misma medida para todas. Unirás 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 cortinas en otro conjunto. Doblarás la sexta cortina en la parte frontal del tabernáculo. Harás 50 lazos en el borde de la cortina, en el extremo por donde se unen, y 50 lazos en el borde de la otra cortina, el extremo por donde se unen. También harás 50 ganchos de bronce e insertarás los ganchos en los lazos. De este modo unirás el tabernáculo para que forme un solo conjunto. La parte que sobra de las cortinas del tabernáculo, la mitad de la cortina sobrante, colgará hacia atrás del tabernáculo, un codo de un lado y un codo del otro lado de la parte sobrante del largo de las cortinas del tabernáculo. Colgará a los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. También le harás al tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra parte para ponerle encima, de pieles de carnero teñidas de bermellón. Además harás para el tabernáculo unas tablas de madera de acacia y las colgarás de manera vertical. Cada tabla tendrá una longitud de 10 codos, y la anchura de cada tabla será de 1,5 codos. Cada tabla tendrá 2 espigas para trabarlas entre sí. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. Harás 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas, 2 bases en la parte inferior de una tabla para sus 2 espigas, y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. También 20 tablas para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, con 40 bases de plata, 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla. También harás 6 tablas para la parte posterior del tabernáculo, la occidental, y harás 2 tablas para la esquina del tabernáculo en sus extremos posteriores, los cuales estarán a un mismo nivel por la parte inferior y unidas totalmente por la parte superior hasta el primer aro. Así será con las 2 bases para las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus 16 bases de plata, 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla.
Harás además una barra de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado, del lado posterior del tabernáculo, el occidental. La barra central pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Las tablas las recubrirás de oro y harás de oro los aros por donde pasarán las barras. También las barras las recubrirás de oro. Entonces erigirás el tabernáculo correctamente, tal como yo te lo mostré en el monte. El velo de separación. Confeccionarás también un velo con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. Se le bordarán querubines, obra de diestro artífice. Luego lo colocarás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. También sus ganchos serán de oro y estarán sobre 4 bases de plata. En la parte inferior de las tablas colocarás el velo e introducirás allí el velo el arca del testimonio. Luego extenderás el velo en el santo y el lugar santo y el santo de los santos. Después colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. La mesa la colocarás fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa. En el lado sur del tabernáculo, en el lado norte, colocarás la mesa. Además confeccionarás para la puerta del tabernáculo una cortina de tela teñida de azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás también 5 columnas de madera de acacia para la cortina y la recubrirás de oro y sus capiteles serán de oro. Luego harás 5 bases de bronce para las columnas.